Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este webinar Crecer juntos en la diversidad, inclusión escolar. Para los que no me conocen o no recuerdan mi nombre, soy Diana Esperanza Rodríguez, coordinadora de Ámbito Familia y Admisiones. Y dentro del proyecto de formación del colegio, pues tenemos diferentes espacios de formación. Dentro de ellos están los encuentros padres e hijos, a los cuales ustedes han podido asistir, la escuela de padres. Y para las familias que son nuevas, tenemos el curso para las familias nuevas, también que se hace virtual y se hace los días sábados. Son 5 sesiones los días sábados. Y ahora estamos presentando a ustedes esta modalidad de formación también a familias que es tipo webinar. Ahorita iniciamos pues también esta presentación pidiéndole a ustedes también esa autorización para poder hacer la grabación y que posteriormente la puedan consultar o las personas que no se han podido conectar que la puedan consultar después de este día. Sin más preámbulo y siendo muy respetuosos con el tiempo de las personas que se han conectado puntualmente, vamos a dar inicio a este encuentro también que es especial para los papás. Hoy no estamos dedicados tanto a nuestros hijos como en los encuentros padres e hijos, sino que es más un espacio de formación virtual, haciendo uso de la tecnología. Sabemos y somos conscientes también que muchas familias por su trabajo o por diferentes ocupaciones, se les ha dificultado también asistir a otros espacios. Entonces, esa es la razón también de este webinar. En el colegio, nosotros contamos, ahorita tenemos la fortuna de contar con una educadora especial. Ella es Jenny Malagón. Ella nos está acompañando también desde el área del SAE y es la persona que nos va a dirigir este webinar el día de hoy. Entonces, los dejo en manos de Jenny Malagón, quien va también a dirigirnos la oración. Jenny, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, queridos padres de familia, sean ustedes bienvenidos a este espacio pensado pues para crecer juntos en la diversidad. Inicialmente, entonces vamos a colocar en manos de Dios este encuentro. Entonces les pido que por favor me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos en tus manos este encuentro que hoy comenzamos como comunidad educativa y como familias que caminan juntas. Te pedimos que dispongas nuestro corazón para escuchar con respeto, para mirar la realidad con profundidad y para reconocer que cada niño, niña y joven es único, valioso y digno de amor. Al estilo de San Ignacio, regálanos la gracia de la pausa y el discernimiento. Ayúdanos a revisar nuestras actitudes, nuestro lenguaje y nuestras decisiones, para que sean siempre fuente de acogida y no de exclusión. Ilumina este espacio para que desde la familia y la escuela aprendamos a construir una cultura donde la diferencia no divida, sino que nos enseñe a ser más humanos, más justos y más compasivos. Que todo lo que compartamos hoy nos mueva a la acción, al compromiso y al cuidado del otro, especialmente del más vulnerable, y que todo sea para mayor gloria de Dios. Amén. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Siguiente. Bueno, entonces, para quienes no me conocen, quizás algunos padres ya hemos tenido un tipo de contacto, pero que para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Jenny Malagón. Soy licenciada en educación con énfasis en educación especial, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo una especialización en psicopedagogía especial de la Manuela Beltrán. Y bueno, hago parte desde el año pasado, desde el mes de septiembre, de esta maravillosa institución, haciendo pues parte del equipo del SAE, Servicio de Asesoría Escolar, que son las personas que ustedes ven allí en la diapositiva. Entonces tenemos a nuestra orientadora del SAE, que es Julie, y tenemos a cada uno de los orientadores por ciclo. Seguramente ustedes ya también han tenido contacto con ellos.
Desde el ciclo uno nos tenemos el acompañamiento de Andrea, desde el ciclo 2 de Heidi, ciclo 3 Daniela, ciclo 4 Andrés, ciclo 5 Mónica, ciclo 6 Natalia, y pues yo entro a ser parte de este grupo, haciendo ¿qué hacemos nosotros específicamente? Nosotros realizamos una asesoría y un acompañamiento a los estudiantes. Entonces, estamos en esas semanas, acabamos de iniciar año escolar, entonces venimos de semanas de diagnóstico, reconociendo a estos chicos antiguos y conociendo a nuestros estudiantes nuevos. Entonces, partiendo de allí, pues el conocer nuevamente, porque fueron 2 meses de vacaciones, entonces el regresar y retomar todo nuestro proceso académico. Entonces, estamos en ese proceso de evidenciar ciertas capacidades y necesidades que pues encontramos en ellos. Entonces, en ese tipo de diagnóstico nos encontramos y pues identificando ciertas necesidades y capacidades a fortalecer. Entonces, básicamente esa es nuestra misión desde el SAE. Desde allí entonces revisamos específicamente qué chicos requieren, digamos, de un apoyo o qué estudiantes requieren de un ajuste razonable. Entonces, estamos revisando casos muy específicos, conociendo a nuestros estudiantes desde toda la parte académica, qué ajustes requieren. Entonces, estamos como en todo ese proceso desde lo que trabajamos desde el SAE. Se realizan algunos acompañamientos, entonces esto es importante tenerlo aquí en cuenta, que nosotros realizamos ese acompañamiento y esa asesoría. Desde el SAE no se hacen terapias, ¿cierto? Ni se hacen unos procesos largos a nivel psicológico, sino que pues cuando ya se evidencia que hay una necesidad desde este aspecto, pues se solicita el apoyo a nivel externo, bien sea fundación, corporación y demás que pues nos puedan facilitar o nos puedan apoyar en todos esos procesos que se requieren como más profundización y más trabajo desde cada uno de los aspectos, bien sea social, emocional o académico y cognitivo. Entonces, desde allí pues también trabajamos con con los sectores externos que nos facilitan como todo el tema de información para fortalecer los procesos académicos que se desarrollan en el colegio. También es importante reconocer las características que presenta nuestra institución, ¿cierto? Nuestra institución es un colegio donde no brinda específicamente una atención personalizada, pues porque sabemos que son grupos grandes, pero pues sí trabajamos claramente con las necesidades de cada uno. Entonces, es importante reconocer que los maestros hacen una gran labor y aquí es un momento importante reconocer la labor que hacen ellos dentro del aula, porque pues son varios estudiantes, cada uno con sus necesidades, entonces lo que hacemos es tratar de dar respuesta a cada una de las necesidades o capacidades que presentan ellos. Entonces, es importante también reconocer la labor que realizan los maestros dentro del aula, pues porque son una diversidad de personitas que tenemos allí en el aula, entonces cada uno. Ustedes saben que piensa de manera diferente, participa de manera diferente, aprende de forma diferente. Entonces, siempre estamos en pro de dar respuesta a todas estas necesidades y también a fortalecer esas capacidades que presentan ellos. Continuamos. Entonces, como vamos a hablar y nuestro tema central es la inclusión, entonces vamos a empezar a desarrollar qué es la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que yo siento que es algo mucho más interno, como que es una decisión, como que es algo propio. Entonces, la decisión es como el compromiso que tenemos nosotros de reconocer, respetar y valorar las diferencias, teniendo en cuenta que todos somos diferentes. Por eso, dentro de las promociones que realizábamos del webinar, había una frase muy especial que decía, hablar de inclusión es hablar de todos. Es que este tema nos compete a todos porque todos estamos dentro de la inclusión, porque cada uno, desde sus particularidades, es diferente. Entonces, cada uno de nosotros presenta características especiales, cada uno de nosotros habla diferente, piensa diferente. Entonces, de ahí la importancia de hablar de inclusión. Entonces, les decía que es ese reconocer, respetar y valorar las diferencias de cada persona, garantizando que todos, sin importar capacidades, cultura, forma de pensar, género, creencias o condiciones particulares, tengan las mismas oportunidades de participar, aprender y desarrollarse en un ambiente seguro, que es lo que esperamos que siempre sea el Colegio Santa Luisa para nuestros estudiantes, un espacio seguro, un espacio digno y un espacio de respeto.
Entonces, hablar de inclusión no es simplemente decir hace parte o está acá, ¿cierto? Aceptar al otro, sino es crear condiciones reales que permitan que cada niño, niña y joven se sienta parte importante de la comunidad, que se sienta, que diga, yo soy parte del Colegio Santa Luisa, yo hago parte de esta comunidad. Entonces, eso es lo que buscamos cuando decimos inclusión. Entonces, implica muchas cosas también de fondo. ¿Qué implica? Adaptar, acompañar, que es una palabra que nosotros y una acción que nosotros ejecutamos bastante desde el Colegio Santa Luisa, ese acompañamiento que realizamos con nuestros estudiantes y transformar muchas prácticas pedagógicas cuando sea necesario. Entonces, es lo que estamos realizando durante este tiempo y es el ejercicio que estamos realizando, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos transformar para dar lo mejor para que estos estudiantes tengan más avances, logros, metas durante este año escolar? Entonces, la inclusión significa que la escuela y la familia siempre van trabajando de la mano. Por eso es tan importante estos espacios que se están abriendo, pues porque no es solo la inclusión vista desde la escuela, es que la inclusión también involucra el tema de la familia. ¿Por qué? Porque debemos trabajar juntas. ¿Para qué? Para que cada estudiante reciba los apoyos que necesita y de igual manera potenciar sus talentos. Entonces, aquí dice, no es tratar a todos por igual, es dar a cada uno lo que necesita. No todos nuestros estudiantes se les puede dar lo mismo porque, como les decía, cada uno tiene sus características y sus particularidades. Entonces, a partir de allí es dar a cada uno lo que necesitas. Por eso que nosotros no hablamos de equidad, ¿cierto? Entonces, es empezar a revisar qué requiere cada uno. Cada niño aprende, siente y avanza a su manera. Entonces, también es entender esos procesos que lleva cada estudiante. Ser inclusivos es acompañar esas diferencias con empatía y respeto. Aquí aparecen dos palabras y valores muy importantes a tener en cuenta y que son los que tenemos que ir fomentando y fortaleciendo en nuestros estudiantes, la empatía y el respeto. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema a lo largo del webinar, pero pues ya empezando a identificar algunos aspectos importantes y a tener en cuenta desde el tema de la inclusión. Seguimos. Hablar de inclusión abarca muchísimas cosas. Generalmente uno lo que piensa es que si hablamos de inclusión hablamos netamente de la discapacidad, pero resulta que no, que inclusión abarca bastantes cosas. Claramente, uno de los subgrupos que tiene la inclusión es la discapacidad. Entonces, desde la discapacidad, pues conocemos que hay discapacidad física, sensorial, intelectual y psicoemocional. Desde la discapacidad, pues empezamos a trabajar con unos ajustes razonables, ¿cierto? Aquellos estudiantes que requieren ya un ajuste mucho más concreto, mucho más específico, que requiere algo mucho más tangible, ¿cierto? Entonces, desde allí es donde hacemos un ajuste razonable. Por eso es que también diseñamos los PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, para aquellos estudiantes que específicamente lo necesitan, pero antes aplicamos un diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Que como su nombre lo indica, es un diseño que está abierto para todos nuestros estudiantes. Lo que hace el diseño universal del aprendizaje es ampliar la gama de posibilidades para que todos nuestros estudiantes puedan acceder al aprendizaje y al conocimiento sin estar limitando, ¿cierto? Entonces, desde allí se abre la gama de posibilidades. Las clases están diseñadas desde el Colegio Santa Luisa, desde un diseño universal del aprendizaje, para que todos puedan aprender y todos puedan acceder a esos conocimientos. Tenemos diversidad socioeconómica, entonces también es uno de los grupos de la inclusión. Esa brecha de recursos, pues obviamente genera el tema de pronto de incluir la diversidad cultural y étnica, también genera, es uno de los grupos que tenemos en cuenta, como las comunidades indígenas, los afrodescendientes, migrantes, respeto a los saberes ancestrales. Tenemos el tema de la salud mental, que nuestros psicólogos y psicoorientadores lo manejan de la manera más adecuada, entonces pensando siempre en el bienestar emocional de nuestros estudiantes, las habilidades socioemocionales, desarrollar todas estas habilidades en ellos que hoy en día se torna tan importante y tan necesario. También tenemos las dificultades de aprendizaje, entonces desde allí ya hablamos de unos trastornos específicos del aprendizaje,
como son las dislexias, discalculias, disgrafias, dislalias. Entonces allí tenemos varios trastornos específicos. Los estilos de aprendizaje diversos, entonces reconocer que no todos aprendemos de la misma forma, que es algo que se ve también desde el DUA. Entonces, lo que les decía es ampliar esa gama de posibilidades, entonces no solo desde lo visual, sino también implica lo auditivo, implica lo kinestésico, implica lo táctil. Entonces, es ampliar todo esto para que nuestros estudiantes puedan acceder al conocimiento. Brindar todos esos apoyos pedagógicos también en aquellos estudiantes que tienen estas dificultades o estos trastornos específicos del aprendizaje. Género y orientación sexual, también conocemos que es uno de los grupos que hacen parte de la inclusión, identidad y expresión de género, orientaciones sexuales diversas, educación para la diversidad y el respeto, que es finalmente lo que buscamos también desde el colegio, ¿no? Entonces, empezar a reconocer que somos diversos y a respetar esa diversidad. Entonces, desde la inclusión, pues es garantizar una educación equitativa y de calidad para todos. Y desde allí, pues hablamos de esa escuela inclusiva. Seguimos. A continuación, les quiero mostrar un pequeño cuento que nos puede ir introduciendo un poco más en el tema de la inclusión y pues situaciones que se pueden presentar en los colegios. Nuestra amistad. ¿Sabías que en la escuela hay niños que a veces no tienen con quién jugar, reír, cantar, compartir y soñar? Eso le pasaba a Juliana, quien siempre solita andaba. Y aunque todos jugaban juntos, a ella nadie la invitaba. Algunos niños decían que ella era distinta y que no hablaba con claridad, y que cuando le decían algo, ella no comprendía con facilidad. En clases, Juliana requería de mucho apoyo y algunos niños parecían no gustarle, pero ella simplemente seguía en sus cosas sin dejar que eso pudiera afectarle. Cuando el ruido era mucho, Juliana se tapaba los oídos y algunos niños la miraban con gestos confundidos. A veces ella ni se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Juliana jugaba sola, pero lo hacía con todo su amor. A veces Juliana lloraba un montón, sin saber la razón o una explicación. Otras veces al colegio ella no quería llegar y prefería quedarse en la casa y sola jugar. Pero un día algo nuevo ocurrió. Una niña muy hermosa se acercó y muy dulce le habló. ¿Jugamos juntas? ¿Qué te parece? Y en ese instante algo hermoso acontece. Juliana la miró muy sorprendida. Ella no esperaba tal gesto. Sus ojos brillaron y sonrió con respeto. ¿Yo? Preguntó Juliana con un poco de timidez. Sí, tú, respondió Valentina con gran rapidez. Y juntas se tomaron de la mano, caminaron a un rincón
donde los juegos se volvían pura diversión. Rieron y saltaron, hicieron mil aventuras y en ese momento el corazón de Juliana encontró ternura. Ya no estaba sola, su mundo cambió. La amistad de Valentina desde ese día su vida iluminó. Sí, Valentina era su nombre, una niña llena de amor que le enseñó a Juliana a ver la vida con otro color. Todos somos diferentes, pero eso no es algo malo, es algo que nos lleva a un mundo más humano. Desde ese día, Juliana y Valentina juntas se ven, jugando, riendo, disfrutando también. Y así, en la escuela, se empezó a notar que la amistad sin barreras es algo que se puede cultivar. Si todos aceptamos que somos diferentes, el mundo será un lugar mucho más valiente. Ser diferentes no es motivo de temor, es lo que nos enriquece y nos da valor. Bueno, entonces es un video que nos enseña y nos invita a reflexionar sobre la diferencia, ¿cierto? Entonces, no ver las diferencias como un obstáculo, sino como esa oportunidad de aprender y de crecer. Entonces, también nos recuerda que las verdaderas relaciones no se construyen desde la perfección, porque es que finalmente ninguno de nosotros es perfecto, sino desde el respeto. Entonces, aquí vuelve a retomar importancia la palabra del respeto y la aceptación a las diferencias. Lo que hace fuerte la amistad no es el parecerse, sino el complementarse. Y ustedes vieran de pronto dentro del colegio las dinámicas que se desarrollan muy interior. Entonces, ese acompañamiento, ese jalonamiento, yo lo llamo como, y lo asocio mucho con la teoría de Lev Vygotsky, en donde él nos señala que esa zona de desarrollo próximo, donde ellos jalonan ese aprendizaje, donde entre ellos se ayudan. Para nosotros es mucho más fácil, en nuestro caso de adultos, por ejemplo, de si viene un compañero a hacerme a mí, digamos, con una anotación o una corrección, así viene una figura un poco mayor, ¿cierto? Si viene mi jefe a hacerme a mí la corrección. Yo lo tomo diferente porque pues obviamente es mi jefe, pero si yo lo tengo entre mis pares, pues para mí es mucho más fácil. Lo mismo pasa entre ellos, cuando entre ellos se ayudan, cuando entre ellos se apoyan, cuando entre ellos se acompañan, el proceso es mucho más fácil para ellos y ellos fluyen mucho más. Entonces, de ahí la importancia de estar en ese proceso de inclusión. En el colegio se vive algo que es la red de apoyo, entonces entre ellos se apoyan, ¿cierto? Entre los mismos chicos se ayudan, se acompañan, entonces si un chico va al recreo y no regresó, entonces entre los mismos compañeros se apoyan para que él empiece a entender y a comprender que hay que regresar al salón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde el colegio se vive muy bonito esos espacios de inclusión. Entonces también es tener en cuenta que la inclusión comienza cuando dejamos de mirar todo lo que le hace falta. Es que no tiene, es que no hace, es que no, ¿cierto? Sino empezar a revisar y a valorar todo lo que aporta, todo lo que tiene, todo lo que nos brinda todo lo que brindamos cada uno de nosotros. Cuando enseñamos a nuestros hijos que todos tienen algo valioso que ofrecer, estamos formando corazones mucho más empáticos, ¿cierto? Entonces, no es hablar de la empatía y entonces decir que es un valor, sino es empezar a mostrarles a ellos cómo podemos hacer para llegar y ser más empáticos. Y pues por ende podemos formar comunidades mucho más humanas, que creo que es algo que hoy en día necesitamos muchísimo en nuestro país. Continuamos.
Desde el Colegio Santa Luisa, entonces, pues estamos comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, siempre pensando desde todas las dimensiones de ellos, desde un contexto de inclusión y respeto a la diferencia. ¿Desde dónde lo asumimos? Desde un enfoque de prácticas pedagógicas. Entonces, desde allí también reconocer la diversidad, ¿cierto? No solo desde lo social, sino también desde lo académico. Entonces, desde allí reconocemos esa diversidad y realizamos metodologías activas, metodologías diversas e inclusivas donde permitan pues el acceso a todos los estudiantes en cuanto a los conocimientos, como ya les mencionaba, desde un diseño universal del aprendizaje, entonces donde hay múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de participación, entonces, donde ellos puedan ser parte de todo el proceso académico y pedagógico que se desarrolla dentro de la institución. También en búsqueda de qué? Pues de responder a esas necesidades tanto de los estudiantes como de las familias. Entonces también es estar abiertos a todas esas posibilidades, a todo esa comunicación, ¿cierto? Porque no es solo estar el colegio desde un lado y la familia desde otro. Reitero que esto es un proceso de corresponsabilidad en donde debemos ir de la mano juntos para poder ver esos avances y progresos y finalmente buscando el bienestar de quienes, de nuestros estudiantes. También tenemos pues la inclusión desde el respeto a la diferencia, entonces como les comentaba, hablar desde la equidad más que de la igualdad, porque cuando hablamos de igualdad es que yo le doy lo mismo a todos y cuando hablamos de equidad es que le damos a cada uno lo que cada uno requiere y lo que cada uno necesita. Entonces también es pensarse desde la equidad. Y siempre desde base y de fondo, pues teniendo la pedagogía ignaciana, que es la que moviliza todo el colegio. Siguiente. El Bueno, aquí los lápiz de invito a escuchar muchos el colores. siguiente cuento. Había una vez una caja de colores que vivía en un salón de clases. Dentro de la caja había muchos lápices de todos los tonos: azul, rojo, amarillo, verde, morado. Cada uno era diferente y estaba orgulloso de su color. Pero había un lápiz que casi nunca salía de la caja. No era rojo ni azul, no era fuerte ni brillante. Era un lápiz de muchos colores. Cuando los niños abrían la caja, decían: ¿y este lápiz tan raro? Algunos lo probaron un momento y luego lo dejaban a un lado. Los otros lápices empezaron a decirle: no encajas, no sirves para colorear bien, no sabemos qué hacer contigo. El lápiz de muchos colores se sentía triste. Pensaba: tal vez tienen razón, tal vez no sirvo. Un día, la maestra pidió a los niños que dibujaran cómo imaginaban un mundo mejor. Algunos dibujaron casas, otros árboles, otros personas, pero algo faltaba. Entonces, una niña tomó el lápiz de muchos colores. Al empezar a dibujar, ocurrió algo maravilloso. Con un solo trazo aparecieron tonos distintos, mezclas nuevas, sombras y luces que ningún otro lápiz podía hacer solo. El dibujo tenía personas diferentes, paisajes variados, emociones, caminos que se unían. Era un dibujo vivo. Todos se quedaron en silencio. La maestra sonrió y dijo: este lápiz no es raro, es especial. Nos muestra que cuando juntamos muchas diferencias, el dibujo del mundo es más completo. Desde ese día, el lápiz de muchos colores dejó de quedarse en la caja. Los otros lápices entendieron que cada uno es valioso, pero que juntos pueden crear algo mucho más hermoso. Y así, la caja de colores aprendió que la inclusión no es que todos sean iguales, sino que todas las diferencias tengan un lugar. Entonces, la inclusión no es que todos sean iguales, es que todas las diferencias tengan un lugar y nosotros buscamos eso en nuestro colegio. Cada uno tenga un lugar en la parte educativa.
Entonces, este cuento también nos enseña que cada color por sí solo pues es hermoso, pero cuando se unen crean una obra mucho más grande, profunda y significativa. Entonces, lo que les decía, lo enriquecedor que se convierte ver a estos niños entre ellos apoyarse, entre ellos crecer, entre ellos hacer ese acompañamiento, entre ellos jalonar esos aprendizajes, si hablamos desde lo académico. Entonces, es muy importante que así son nuestros niños, niñas y jóvenes. Cada uno tiene habilidades, talentos y desafíos distintos. Algunos brillan desde lo académico, otros brillan desde lo artístico, otros desde lo emocional o lo social, pero ninguno es más importante que todos. Todos somos igual de importantes. Entonces, la inclusión nos recuerda que no se trata de que todos se pinten igual, sino que cada uno puede aportar su color al dibujo común. Entonces, esa es como la invitación y la reflexión que nos deja el cuento que acabamos de escuchar. Continuamos. Ahora vamos a hablar entonces del rol de la familia en la construcción de una cultura inclusiva. Entonces, ¿qué rol desempeña como tal la familia? La familia es el primer lugar donde los niños aprenden a mirar el mundo. Desde allí parten muchísimas cosas. Antes que sepan leer, que sepan escribir, ya están aprendiendo ellos a respetar, a juzgar, a aceptar o rechazar según lo que ven, escuchan o sienten en casa. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que todo este aprendizaje, que todas estas cosas, muchas vienen desde la casa. Una cultura inclusiva no comienza en el colegio, comienza en el hogar. Entonces, nosotros desde el colegio, pues ustedes saben que los niños replican todo lo que ven en casa. Entonces, si un niño escucha una mala palabra en casa, la viene a decir al colegio. Ellos replican tanto lo que ven desde un contexto como el otro, ¿cierto? Entonces también lo que ven en el colegio lo llevan a la casa. Entonces es un proceso que se va como retroalimentando y que ellos van llevando y trayendo a partir de lo que van observando. Aquí es súper importante que pues el primer medio por donde ellos aprenden es el ejemplo. Yo puedo hablar y puedo dar un discurso muy bonito y muy grande frente, por ejemplo, al respeto. Pero si desde casa no viven el respeto, pues es un discurso que no va a llegar, ¿cierto? Porque lo primero que ellos ven es ese ejemplo que nos brinda papá y mamá frente a diferentes cosas, ¿cierto? Valores y demás actitudes que se desarrollan en las dinámicas familiares. Entonces, es a través del ejemplo que ellos aprenden mucho más este tipo de cosas. Los niños y niñas aprenden entonces no solo con el discurso, sino también a partir del ejemplo. Cada gesto, cada palabra y cada silencio educa. Entonces, esto es importante empezarlo a tener supremamente en cuenta de que nosotros a veces actuamos y vamos tan en automático que no nos sentamos a pensar, bueno, esta palabra, esta actitud que yo tuve frente a esta situación fue la mejor, teniendo en cuenta que mi hijo la observó. Entonces, todas esas cosas son importantes empezar a reflexionarlas. Y hoy queremos hacer ese llamado específicamente como para empezar a tener en cuenta de todas estas cosas que nosotros realizamos en el día a día. Si estamos en pro de este proceso de la inclusión, ¿será que sí estamos aportando a ese proceso de inclusión? ¿Será que mi hijo, desde lo que está viendo en mí, sí le estoy aportando a ese proceso de inclusión? Entonces, cuando utilizamos palabras que etiquetan, comparan o ridiculizan, ¿qué enseñamos? Estamos enseñando a excluir. Entonces, aquí venimos entonces a tratar un punto supremamente importante y es eso, la familia. Continuamos. Entonces veníamos hablando de lo que los niños aprenden en casa. Entonces muchas veces utilizamos frases como es que él no puede, eso es raro, no te juntes con él, no juegues con él. Entonces, finalmente esas frases lo que van formando en los niños es una mirada de que con él no me junto, a él no me acerco, ¿cierto? ¿De qué? De separación y finalmente de qué? De exclusión. En cambio, si empezamos a tomar otro tipo de palabras, otro tipo de discurso, entonces va a cambiar. Entonces, donde les podemos decir, todos aprenden diferente, cada persona es valiosa, podemos ayudar a aprender juntos. Entonces, es empezar también a tener, como les digo, conciencia de todo lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nuestros chicos aprendan el tema de la inclusión desde el ejemplo. Las actitudes
como nuestras actitudes y lenguajes impactan también. Entonces, el tema del lenguaje, cada vez que utilizamos unas palabras, a veces somos fuertes en las palabras que utilizamos, nuestras actitudes frente a diferentes situaciones y circunstancias. Entonces, también es súper importante. Si nosotros salimos, por ejemplo, y vemos alguna situación desde la calle, entonces desde allí, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos? Es muy, muy bonito escuchar cuando los padres nos comentan, no, es que nuestros hijos, por ejemplo, en diciembre hacemos horas sociales. Entonces, ahí lo estamos involucrando también en pensar en el otro, ¿cierto? En acompañar ciertas circunstancias. Ahorita que estamos viviendo un tema de inundaciones, entonces ese tipo de cosas es el llamado a, mira, es que esto está pasando, esto no es, no puede ser indiferente a nosotros la realidad que además tenemos en nuestro país, en este caso, en el tema de las lluvias y las inundaciones que estamos presentando. Entonces, todas esas cosas hacen parte también del tema de inclusión, es ver el otro, es ver también qué siente y qué piensa el otro. Entonces, desde ahí la importancia de todo el lenguaje, cómo reaccionamos frente a esa diferencia. Si mostramos paciencia, a veces somos muy impacientes y nos dejamos llevar por es que todo tiene que ser muy rápido, pero es que si usted no me entendió, pero sí, entonces no, también es necesario ser paciente porque no todos vamos a la velocidad que de pronto una persona va. Entonces, es también empezar a tener ese valor de la paciencia si defendemos o callamos frente a alguna burla, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y los chicos a veces son fuertes frente a esas cosas. Entonces, también es empezar a tener en cuenta de cómo actuamos. Digamos, si vamos a realizar un chiste, pero el chiste de fondo tiene algo excluyente, entonces qué tan chistoso puede ser, ¿cierto? Entonces es empezar a reflexionar frente a cosas tan pequeñas y tan básicas que van en la cotidianidad, pero que realmente tienen un trasfondo en nuestros estudiantes y que, como les digo, ellos vienen a replicar eso en el colegio. Entonces, pues es el llamado de verdad a tener en cuenta todo ese lenguaje que estamos utilizando, todas esas actitudes. Identificación de estereotipos y prejuicios comunes. Entonces, usualmente tenemos o utilizamos muchos prejuicios, ¿cierto? Entonces, no, las niñas no juegan fútbol, por ejemplo. Entonces, pues ahí también ya estamos sesgando y estamos empezando a tener ciertos imaginarios que pues realmente no son. Entonces, todos esos estereotipos y prejuicios que tenemos frente a diferentes poblaciones. Entonces, empezar a cambiar todo ese discurso y todas esas palabras que tenemos. Entonces, es quitar ese tipo de creencias, porque finalmente es una creencia porque no hace parte de la realidad de poder identificar a las personas con esas cualidades y características que las hacen valiosas. ¿Listo? Continuamos. Ahora bien, entonces vamos a hablar de cuáles van a ser esas estrategias prácticas para fomentar desde casa, teniendo en cuenta que allí es el primer espacio donde se genera todo este tema de la inclusión. Entonces, vamos a revisar esas estrategias. Siguiente. Como les decía, entonces es cuidar el lenguaje desde lo cotidiano. Entonces, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Podemos salir y podemos estar por la calle normal y entonces de pronto vemos un habitante de calle, pero resulta que no lo llamamos como habitante de calle, sino que le decimos el desechable. Entonces, miren esas palabras que estamos utilizando, esa palabra de desechable, por ejemplo, ¿cierto? A veces los nombran así. Entonces, no, es ese tipo de palabras y ese lenguaje desde lo más básico, desde una salida, desde lo que se ve en la calle, que nos invita a tener, bueno, pues un poco más de conciencia con lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Porque es que no es una persona desechable, porque es persona, sino que es un habitante de calle, una persona habitante de calle. Siempre hablamos de la persona antes que de la condición, ¿cierto? Entonces, no es el chico que tiene autismo, no, es Juan, que tiene una condición particular que se llama autismo, por decir algo y por dar un ejemplo. Entonces, es también empezar a cuidar ese lenguaje que utilizamos en el día a día. Nombrar la diferencia con naturalidad. Entonces, aquí también es importante y el llamado a que a veces los chicos preguntan y son muy curiosos, ¿cierto? Frente, "Ay, pero él tiene algo, él qué es lo que tiene". Entonces,
sí tenemos y hay unas condiciones particulares y tienen un nombre y es entonces decirlas por ese nombre. Entonces, si por ejemplo es un síndrome de Down, pues se llama así, síndrome de Down. Yo no voy a entrar o dependiendo de la edad cronológica del niño que me esté preguntando o el estudiante que me esté preguntando, pues yo no voy a ahondar, es que no, es una alteración genética en el cromosoma 21 que genera el síndrome de Down. No, pues, hablamos de que sí, tiene una condición, se llama síndrome de Down, tiene unas características físicas, quizás va a requerir de un poco más de acompañamiento, de apoyo, pero es una persona con todos sus derechos. Entonces, por ejemplo, hay algo que me parece muy particular y es que a nosotros cuando nos dan el nombre, pues el nombre nos genera ¿qué? Identidad, ¿cierto? Entonces, a partir del nombre, pues tenemos y fortalecemos esa identidad que cada uno de nosotros tiene. Y muchas veces tendemos a decir, a ponerlo en diminutivo, ¿cierto? Entonces, es que Pablito, es que Matitas, es que Sarita. Entonces, también ese diminutivo, pues personalmente no estoy como muy de acuerdo cada vez que hablamos de un niño o un estudiante en diminutivo. Si bien es cierto, puede ser una palabra cariñosa, ¿cierto? No la estoy utilizando desde la forma pues, de disminuir a la persona, pero sí genera, pues, el nombre es el nombre, ¿sí? Entonces, también es como empezar a tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso mío, pues, mi nombre es Jenny, pero pues, Jennycita, como que ya, ¿cierto? Es más diminutivo, dejar de utilizar el diminutivo frente a ese tipo de cosas. Y siempre hablar de la persona, ¿cierto? Entonces, no es el que tiene síndrome de Down, no, es Juan. No es el que tiene autismo, no, tiene un nombre y es Pedro. Entonces, vamos a hablar es de la persona, no de la condición que tiene. También practicar la empatía desde lo cotidiano. Entonces, muchas veces vemos que los padres, no, te juntas solo con los niños, te juntas solo con las niñas. Tus amigos son de cierto color de piel, por decir algo. Entonces, no, es promover que ellos siempre estén como en constante reconocimiento de la diversidad y no sesgarlos, porque nosotros muchas veces tendemos a que no te juntes con este niño porque que tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, a veces hablamos hasta de enfermedades y se le puede prender la enfermedad y realmente son cosas y son mitos que no son realidad. Entonces, es también enfrentarlos a ellos a que se relacionen con diferentes poblaciones. También es el acompañar, no sobreproteger. Entonces, aquí volvemos a esta palabra importante que les estaba mencionando. El estar ahí, el que ellos sientan de que, mira, yo estoy aquí contigo y para ti, pero no caer en el tema de la sobreprotección, ¿cierto? Entonces, donde yo le hago, porque tiene una condición, entonces yo le hago, yo le paso, yo le cierro, yo le subo, yo le bajo, entonces no. A estos chicos donde tenemos pues una condición particularidad particular, también tenemos que darle exigencia y también ellos pueden dar muchas cosas. A veces nosotros nos sorprendemos de todo lo que pueden dar. Entonces, no es sesgarlos, no es caer en esa sobreprotección de no hagas, no toques, no mires, porque yo sé que causa miedo. Yo sé que como padres existe el temor frente a muchas situaciones en donde no queremos que nuestros hijos sufran, en donde no queremos que le pase nada malo, pero también es importante enfrentarlos a situaciones porque también ellos tienen que empezar a tener esa autonomía en desenvolverse en un ambiente como es un colegio, ¿cierto? Entonces, y un colegio grande además, entonces ellos también necesitan aprender a desenvolverse en muchas cosas y no caer en esa sobreprotección. Entonces, aquí también es un llamado supremamente importante con nuestros estudiantes, con todos nuestros estudiantes empezar a generarles esa autonomía, ese que se desenvuelvan, enfrentarlos a situaciones. A veces nos da miedo enfrentarlos a ciertas situaciones, y entonces son estos chicos que presentan alguna dificultad, algún problema y caen de una vez en una frustración, no saben solucionar problemáticas, no saben solucionar situaciones. Como lo decimos coloquialmente, se ahogan en un vaso de agua. Entonces, ¿por qué? Porque no los enfrentamos a estas situaciones y pues la realidad fuera de un contexto escolar, pues es cruel, es dura, la vida no es fácil, entonces tenemos que empezar a prepararlos para ese mañana de donde vayan a salir de nuestro colegio y pues ya no pues encuentren su lugar seguro en nuestro colegio, sino que ya se enfrenten a una sociedad y cómo se van a desenvolver
en esa sociedad. Entonces también es importante tener en cuenta eso. Finalmente, la discapacidad a veces la ponemos nosotros mismos, ¿cierto? Los obstáculos muchas veces lo ponemos nosotros mismos, porque creemos que nuestros chicos no son capaces, porque tenemos muchos temores. Entonces, ahí es la pregunta, ¿la condición es la discapacidad o nosotros somos la discapacidad? Nosotros a veces nos conformamos o nos formamos como la barrera de ellos, de sus aprendizajes, de que exploren el mundo. Necesitamos también enfrentarlos a muchas cosas. Y desde el colegio, y si les hablo muy honestamente, necesitamos empezar a exigir muchas más cosas. Si queremos lograr en ellos logros, metas que alcancen muchos más procesos a nivel académico, necesitamos generar una cierta exigencia. Entonces, el proceso de que ellos, por ejemplo, saquen sus cuadernos, pero entonces no, están acostumbrados a que todo le sacan. No, necesitamos que ellos empiecen a desenvolverse desde un ambiente sano, seguro, como es el colegio, para que el día de mañana lo hagan desde afuera. Entonces, aquí el llamado de verdad es a empezar a cuidar nuestro lenguaje. Quiero que nos quede como eso muy claro desde el día de hoy. Empecemos a cuidar el lenguaje que utilizamos, el ejemplo que estamos dando desde casa con nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, ellos lo replican. Entonces, tener en cuenta eso, que si yo soy excluyente, muy seguramente mi hijo va a ser excluyente. ¿Y cómo va a ser él en esa sociedad? Entonces, ahorita está en un colegio, está en un ambiente pues sano y protegido, pero cuando esté afuera enfrentándose a otros compañeros de trabajo, ¿qué va a hacer? No, es que tiene que aceptar de una u otra manera la diversidad y es reconocerla y es entender que a partir de ella podemos enriquecernos todos. Entonces, pues ese es el llamado que estamos haciendo desde el día de hoy, empezar a revisar nuestras prácticas que cuenten claramente con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento desde el Colegio Santa Luisa. Estamos muy pendientes de todos los procesos de nuestros estudiantes, estamos siempre brindando lo mejor de nosotros. Reitero el reconocimiento a cada uno de los maestros, quienes finalmente son los que están allá en el aula 100% de tiempo con ellos, apoyándolos, acompañándolos, brindando lo mejor de ellos, porque he estado dentro de las clases, observando las clases y me puedo dar cuenta de cómo ellos siempre están en pro de buscar herramientas, estrategias y entre los dos y entre juntos buscamos todo eso para poder solventar muchas necesidades y dificultades y así mismo también potencializar todas las capacidades que presentan nuestros estudiantes. Entonces, continuamos en ese proceso, estamos dando inicio a este año escolar, pensando siempre en tener los mejores logros, alcanzar grandes metas durante este año, que este 2026 pues sea un año en donde se fortalezca el proceso de inclusión en nuestro colegio, que eso lo vamos a hacer de la mano, tanto colegio como familia y poder alcanzar pues procesos académicos dentro de nuestros estudiantes, que ellos vayan adquiriendo cada vez mucho más conocimientos y avanzando. Entonces, pues ese es como el llamado que realizamos el día de hoy. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por tu intervención, por todo lo que nos compartes también de las experiencias que has vivido en el colegio y la forma como se está trabajando lo que es la inclusión en nuestra institución. También es como un llamado pues a todos, ¿no? A todos cuando con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, a veces somos malos adultos los que podemos llegar a colocar incluso etiquetas a los niños o a otras personas que son diferentes a nosotros. Pero definitivamente cuando nosotros hablamos de inclusión, todos somos de inclusión, todos, todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos alguna limitación. ¿Sí? Hay personas que son muy buenas en el deporte, pero hay otras que no lo son. Sí, en su momento también hablaban de las inteligencias múltiples. Ahorita hablamos de inclusión y cuando hablamos de inclusión también hablamos de coeducación. Habían algunas preguntas allí relacionadas acerca de en qué momento se puede trabajar con los estudiantes.
Y creo que aquí voy a tomar un poquito la palabra y es precisamente que en el colegio se trabaja todo lo que es inclusión desde hace ya tiempo. Antiguamente nosotros lo llamábamos el colegio coeducación y lo seguimos llamando coeducación, pero tiene que ver mucho con inclusión, que es el respeto por la diferencia, por la diversidad, porque todos somos seres humanos y somos sujetos de derecho, ¿sí? Y como tal, pues necesitamos recibir y dar ese respeto. Con los estudiantes lo trabajamos en diferentes momentos, desde las clases de desarrollo socioemocional que se orientan desde el SAI, ahorita con la parte de la educadora especial, pero también en las tomas de contacto que se tienen con ellos en la semana de coeducación. Y nos hacía falta también este espacio con los padres de familia. Creeríamos también que más está ese acercamiento, esa aceptación por parte de los estudiantes indistintamente de la edad, porque no hablo solamente de los niños, hablo de los adolescentes, hablo de los chicos de 11. De preescolar a 11 hay diferentes situaciones y creería yo, de acuerdo a lo que he visto, si no me dejan mentir, aquí que hay también maestros, que hay también están los integrantes del SAE, en donde pues se aborda diferentes situaciones y los chicos son los que más incluyen. Y ahí es donde nos dimos cuenta de, hace falta trabajarlo más con los padres de familia, nos hace falta esa parte de sensibilizar, ¿sí? A veces no son ellos, somos nosotros como adultos. Entonces lo dejamos como reflexión, e igual estamos para acompañarlos. Pues Jenny también ahorita les deja su correo. Ahorita pues en este momento ya nos colocaron en el chat, Andrea, que también es del SAE, nos está apoyando allí en el detrás de cámaras. El chat está el enlace con la asistencia para que allí la puedan diligenciar. También tienen aquí el código QR para que ustedes puedan escanearlo si les queda más fácil hacerlo desde allí. Entonces, pues no sé si hay otra diapositiva, creo que para que pueda cerrar, Jenny. Perfecto, entonces, pues bueno, ya solo me resta agradecerles el conectarse, la disposición y pues finalmente como se llama este webinar. Entonces, la invitación es a crezcamos juntos en la inclusión. Si cada uno aporta un granito de arena, si desde nuestro hogar empezamos a trabajar todo lo que pues mencionamos el día de hoy, muy seguramente cada vez vamos a fortalecer más una comunidad educativa inclusiva. Entonces, ya para finalizar, esta frase que dice, la inclusión es reconocer y valorar la diversidad, transformando la educación para eliminar barreras. Hoy en día hablamos mucho más de ese tema, de eliminar barreras, bien sea desde el aprendizaje o bien sea desde lo social, y garantizar que todos puedan aprender y sentirse parte. Y en este caso, que cada uno de nuestros estudiantes se sienta parte del Colegio Santa Luisa, que sienta su colegio como ese lugar en donde es feliz, en donde aprende y en donde es su lugar seguro. Entonces, pues les agradezco muchísimo la atención prestada. Ya en la siguiente diapositiva, pues aparece mi correo para quien necesite, pues contactarme. Ahí con muchísimo gusto, pues estoy alerta y pendiente. Seguimos en nuestro proceso académico y pues bueno, ya solo me resta pues desearles una feliz noche y gracias por el acompañamiento en este día. Gracias a ti, Jenny. Y bueno, ya nos colocaron la diapositiva donde está el correo de Jenny en caso de que la requieren. Asimismo, pues eh, pueden contar con el apoyo de asesoría escolar con el SAE, es escribirles o por medio de los acompañantes o de los coordinadores de ciclo. También desde la coordinación de ámbito familia, lo que ustedes necesiten. Ahí no está mi correo, pero es ámbito.familia@colegiosantaluisa.edu.co. Lo que ustedes requieran para que los podamos apoyar como familias. Estamos aquí en un proceso de aprendizaje, no solamente de aquí hacia allá, sino de las familias hacia acá. Y nos estaremos viendo en los encuentros padres e hijos y las demás actividades. Invitadísimos, en agosto tenemos otro webinar también. Allí lo van a encontrar en el cronograma y ya les diremos posteriormente a la fecha el tema y el conferencista que vamos a tener. Entonces, espero que sigamos conectados, reciben también todos los aportes, sugerencias que ustedes tengan para enriquecer estos espacios. Entonces, siendo muy puntuales también con el tiempo y respetuosos
con el tiempo de las personas que se conectaron muy puntualmente, entonces vamos a finalizar este webinar. Y pues la grabación, ahí reitero, de que en la página del colegio hay un espacio que es el de ámbito familia y hay